hacer una pequeña semblanza del maestro Armando Alonso Navarrete. Es licenciado en diseño de asentamientos humanos, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en donde obtuvo primer lugar del premio a la investigación. Actualmente es candidato a maestro en diseño por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde 1996 es profesor de tiempo completo de la carrera de arquitectura, adscrito al Departamento de Medio Ambiente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de nuestra unidad. Desde octubre de 2009 es jefe de área de investigación de arquitectura del paisaje y desde 1998 miembro del grupo de investigación ArcPais. Ha dictado conferencias en instituciones nacionales como Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de México, entre otros. Y en instituciones extranjeras como la Universidad de La Habana y la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú. Se ha desempeñado en los sectores académico, público y privado. En el sector académico y de investigación se ha desempeñado como director ejecutivo de proyectos en el Programa Universitario de Estudios Metropolitanos de la Universidad Autónoma Metropolitana, como consultor para el Colegio Mexiquense y otras instituciones de educación superior, para gobiernos municipales, delegaciones estatales y gobierno federal. En el sector público ha colaborado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal y en el Gobierno Federal en la Secretaría de Desarrollo Social. En el sector privado ha participado en múltiples estudios y proyectos como director de proyectos en Geoplat Consultores SC y como consultor especializado para la UNESCO, el INA y despachos como Sedubsuma, Consulcorp, Proyectos del Desarrollo Social, Grupo Urbis, Castellanos Villarreal Arquitectos y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros. Es miembro regular del Colegio Nacional de Planificación del Desarrollo Sustentable, de la Sociedad de Diseñadores de Asentamientos Humanos, de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México y miembro honorario de la organización no gubernamental Efecto Verde AC. Bienvenido. Gracias. Con mi presentación voy a trasladarme un poco, a diferencia de lo que hemos visto en presentaciones anteriores, de esta visión romántica, tal vez hasta poética del paisaje, a una visión más dramática, diría yo, desafortunada, pero que finalmente es la realidad, es lo que estamos viviendo en nuestro país como una muestra de lo que regularmente se vive en los sistemas urbanos de las ciudades latinoamericanas. Esta presentación está fundamentada en un análisis breve de las causas, o mejor dicho, los efectos que provoca la expansión urbana desordenada en el paisaje. Desde siempre esta relación entre el hombre y la naturaleza a través de los procesos de poblamiento ha sido una cuestión que está marcada, está señalada por aspectos de carácter contradictorio, pero cada vez más se acentúa esto. Las antiguas civilizaciones se ubicaban en lugares y trataban de acoplarse o de adaptarse a las características naturales del sitio, y en esa medida determinaban sus procesos de desarrollo, de crecimiento. Pero actualmente, bueno, pues las formas de vida, el estilo de vida que
que tenemos pues se ha alejado mucho de esa visión, y ese encuentro entre el hombre y la naturaleza cada vez se vuelve más conflictivo, cada vez es más fuerte, y hasta el momento, por lo menos en lo que corresponde a las ciudades, pues la naturaleza está perdiendo en gran medida esa batalla. La percepción general que se tiene de la expansión urbana es una percepción, yo diría que en términos generales, una percepción negativa. Cuando pensamos en el imaginario tanto individual como colectivo, qué es la ciudad en el medio natural en el que se asienta, pensamos o lo percibimos como un elemento de agresión, de avasallamiento, y en realidad es eso. La ciudad es un proceso de sustitución del paisaje, ya sea del original o del paisaje que le antecede a la construcción de esta ciudad. Esta percepción que tenemos, por supuesto, se va adaptando poco a poco con los diferentes enfoques que vamos aprendiendo como miembros de una sociedad, y eso también nos lleva a cambiar los valores, tanto perceptivos como yo diría que hasta morales, los valores que tenemos con relación al paisaje. Los valores que pudimos haber tenido en determinada época, los valores estéticos o escénicos, han cambiado mucho, se han modificado. Ahora lo que priva son fundamentalmente las necesidades de carácter económico y sociales. Otros aspectos los hemos ido dejando de lado. Afortunadamente, por ejemplo, los aspectos de carácter patrimonial, después de muchos esfuerzos que se han emprendido, comienzan a recuperarse, pero en algún momento esos valores se estuvieron perdiendo. El paisaje es una síntesis de todo el proceso, del proceso humano sobre el territorio. El paisaje no es más que el resultado de la manera en cómo nos apropiamos del territorio, ya sea que lo encontremos en un estado, difícilmente vamos a encontrar un paisaje en un estado original, pero con buenas características de conservación, o ya sea que estemos repoblando, podríamos decirlo, un paisaje que anteriormente ya pudo haber sido intervenido. En la gráfica que están observando ahora, en la foto de esta diapositiva, podemos observar un paisaje que está considerado como patrimonio mundial, que es la zona chinampera en Xochimilco. A este paisaje se le otorgó ese reconocimiento por ser un lugar en el que aún prevalecía una característica de los pobladores con relación a la forma en cómo se relacionaban con su medio ambiente. Es decir, lo que se reconoce en esta declaratoria es la manera en cómo los pobladores aprovechaban este espacio para obtener sus medios de subsistencia. Lo que estamos viendo ahora no es más que un relicto de lo que se aprobó con esa declaratoria. El paisaje en la zona chinampera de Xochimilco es un paisaje que ha sido totalmente transformado. Actualmente difícilmente guarda esas características por las cuales fue declarado como patrimonio mundial, y es una muestra de lo que está ocurriendo en nuestros paisajes circundantes a las ciudades. La ciudad es uno de los principales aspectos que pueden causar perturbaciones al paisaje natural, o algunos paisajes culturales que no están intervenidos o tan intervenidos por la acción humana. Pero todavía es más perturbadora esa presencia cuando la ciudad no es planificada, o cuando el crecimiento de esas ciudades o de estos centros urbanos desobedece cualquier elemento de regulación o de control.
Las ciudades, podríamos decir que por definición, son los principales agentes de deterioro del paisaje natural, pero cuando son ciudades que crecen sin ningún control, todavía se vuelven potencialmente más peligrosas para el paisaje. En este sentido, bueno, todos sabemos que hay disciplinas que se abocan a la planificación o a la planeación del desarrollo urbano, y también está emergiendo, bueno, llamo emergiendo porque relativamente a otras disciplinas es una disciplina realmente joven, la arquitectura de paisaje. Pues cada una de estas disciplinas en realidad convergen en la atención del espacio en sus diferentes escalas, desde la escala regional hasta la escala local, y lo que estamos viendo actualmente es al parecer una convergencia tanto de los objetivos de la planeación del desarrollo urbano como de la planificación del paisaje. En la fotografía que están observando ahora en la diapositiva, hay uno de los pocos buenos ejemplos de planeación del desarrollo urbano en el país. Es el centro integralmente planeado de Bahías de Huatulco, que son, junto con Ixtapa y otros destinos turísticos, son lugares que fueron planificados desde hace mucho tiempo, que afortunadamente han seguido los lineamientos de planificación urbana por medio de los cuales se crearon estos lugares, y hasta el momento son lugares que en términos de calidad de vida ocupan los primeros lugares en el país. Tienen indicadores de habitabilidad pues bastante razonables con relación al promedio de nuestras ciudades en el país, ¿no? Seguramente muchos de ustedes conocen Bahías de Huatulco o Ixtapa o Los Cabos, etc. Estos centros que fueron planeados por Fonatur, y se han dado cuenta que son lugares que se pueden vivir, que se pueden caminar y disfrutar sin ningún problema. Bueno, con lo que estamos viendo ahora en esta diapositiva, pues tiene que ver con la manera en que a través del enfoque paisajístico podemos atender los problemas de carácter territorial. Por supuesto que por mi formación yo miro el paisaje como el territorio por completo. Para mí el paisaje es el sinónimo del territorio, y es que el territorio lo contiene todo. El territorio es el continente del paisaje. En este caso el contenido es el paisaje. El paisaje puede contener al paisaje rural o al paisaje natural, al paisaje urbano, al paisaje cultural, a la arquitectura, a la ciudad, al centro de población, en fin. Pero diríamos que el máximo continente es el territorio visto en todas sus dimensiones y en todas sus escalas. Desde el enfoque que actualmente manejamos con el grupo de arquitectura de paisaje en el Departamento de Medio Ambiente, el paisaje debe de mirarse desde diferentes enfoques y también atendiendo a diversos valores, ¿no? No solamente lo ambiental es importante en materia de paisaje, también lo social, también lo económico, también lo patrimonial. Es decir, hay una mezcla de aspectos que nos ayudan a tomar las mejores decisiones para planificar la intervención de un paisaje. Pero bueno, pues ahora vamos con la parte pues complicada, pero que finalmente tenemos que seguir trabajando en ella. Es un aspecto que no debemos de perder de vista, es algo con lo que vivimos cotidianamente, y tiene que ver con las características del crecimiento urbano en México. Las características del crecimiento urbano en México, como en prácticamente toda Latinoamérica, están marcadas por cuestiones que van en contra de lo que nos recomendaba la maestra Ángeles. Están marcadas pues, por cuestiones o señaladas por el desorden fundamentalmente, ¿no? Aunque la mayor parte de nuestras ciudades cuentan
con instrumentos que regulan el desarrollo urbano, en realidad parece ser que no se hace caso de estos lineamientos. La práctica nos dice otra cosa. Y como muestra, pues pueden ustedes observar esas dos fotografías que parecen ser del mismo lugar, ¿no? La que está en la parte alta es de una ciudad mexicana y la que está en la parte de abajo es de la zona sur de Bogotá. Entonces, pues solamente observar el paisaje urbano que nos muestran estas áreas de expansión tanto de la ciudad mexicana como de la ciudad colombiana, pues nos indica que los parámetros de crecimiento, que los parámetros de desorden en este caso, pues prácticamente son los mismos. Por esta razón, el desarrollo o mejor dicho, las condiciones de vida en la mayoría de nuestras ciudades no son las más adecuadas, no son las mejores, ¿no? Algunos números para tener una idea de qué es lo que está ocurriendo en el país. Nuestro sistema urbano nacional se compone por 358 ciudades. Alcanzan el rango de ciudades aquellas que tienen más de 15,000 habitantes, según un acuerdo de el INEGI, el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Desarrollo Social. Así que para determinar qué centro de población alcanza la categoría de ciudad, pues solamente tenemos que mirar si su población es superior a 15,000 habitantes. De estas 358 ciudades, 129 su población es superior a 100,000 habitantes. Entonces, con eso podemos brincar otro escalón en el dimensionamiento de cómo está la situación del crecimiento urbano en nuestro país. De estas 129 ciudades, 56 son consideradas zonas metropolitanas, es decir, son lugares en donde las condiciones de administración urbana se dificultan muchísimo porque pues el área urbana ya rebasó los límites políticos administrativos de los municipios o de las delegaciones y los acuerdos políticos son muy difíciles de tomar para administrar y gestionar la ciudad. Además de esto, tenemos 73 grandes ciudades en el país que están distribuidas, como pueden observar en el mapa que está ahí a la derecha, principalmente en la zona centro, en el noreste y en algunas porciones del sureste del país. El mapa, si lo queremos leer de una manera muy rápida, lo que nos ayuda a entender es la gran concentración demográfica que hay en una sola región o en una sola mesorregión del país. Más adelante seguramente ya lo leyeron, que toda la población que se concentra en el sistema urbano principal vive en menos del 1% del territorio nacional, en el 0.5%. Si lo pudiéramos observar a la escala de esta sala, pues todos los que estamos aquí tendríamos que estar parados, juntitos, muy juntitos, tal vez en 1 o 2 metros cuadrados de este espacio. De esa magnitud es el nivel de concentración que existe, de concentración urbana que existe en nuestro país. En nuestras ciudades, en las ciudades que pertenecen al sistema urbano principal, viven 9 de cada 10 personas que están consideradas como población urbana. ¿Cuáles son los efectos de la expansión urbana? Bueno, pues se estima que en el periodo entre 2006 y 2030 habrá un incremento poblacional además de los que ya somos, habrá 20 millones de mexicanos más en ese periodo. De estos 20 millones, se estima que cuando menos 16 van a residir en espacios o en áreas urbanas. Esto implica, este crecimiento demográfico implica también demanda de suelo, es decir, de terreno para construir sobre todo vivienda para los nuevos hogares o las nuevas familias que se van formando con este crecimiento demográfico. Este incremento de suelo implica que pues tenemos que identificar un lugar hacia donde tienen que crecer las ciudades y tenemos que ubicar los terrenos con la mejor vocación
para dirigir el crecimiento de las ciudades hacia esos espacios. Eso podríamos decir que es lo deseable, pero lo que ocurre es que fundamentalmente el crecimiento urbano de nuestras ciudades se está dirigiendo hacia los terrenos menos adecuados para alojar estos usos. Es decir, nuestras ciudades están creciendo hacia los cerros, sobre los cauces de ríos y barrancas, se siguen desecando lagos y lagunas en algunas ciudades del sureste, en zonas costaneras, las ciudades crecen hacia la zona de manglar, en fin, o sea, prevalecen todavía los patrones de crecimiento inadecuado en nuestras ciudades. Por eso, la emergencia de asentamientos irregulares no planificados ahora es un fenómeno que incluso se está considerando en la política nacional como una política pública. Resulta que ahora tenemos que regularizar lo irregular, en lugar de prever o de planificar lo previsible. El crecimiento de las ciudades siempre va a implicar una demanda de suelo para urbanizar. ¿En dónde está ese suelo para urbanizar? Por supuesto, en las zonas periurbanas a los centros urbanos. Estas zonas periurbanas, en muchos casos, por ejemplo, corresponden a las áreas naturales protegidas que fueron decretadas para mantener un equilibrio ecológico en las ciudades. Desafortunadamente, hacia allá tienen que crecer nuestros núcleos urbanos. Una herramienta que puede ser muy útil tanto para la planificación urbana como para la planificación del paisaje es identificar el suelo apto, identificar el suelo en función de diversas variables hacia donde las ciudades pueden crecer. ¿Por qué? Estoy a punto de concluir. ¿Por qué me refiero al suelo urbano como una de las a la identificación de suelo urbano apto como una de las principales herramientas para la planificación no solo urbana sino del paisaje? Porque el suelo es el insumo básico. O sea, el paisaje y la ciudad se desarrollan indefectiblemente sobre el suelo. A manera de conclusiones, para no rebasar el tiempo que habíamos acordado, si no consideramos una política viable de suelo en el país, no tenemos herramientas, no tenemos instrumentos para establecer esquemas de planificación urbana y menos esquemas de planificación paisajística, que como ya lo decía, son dos enfoques que afortunadamente están siendo concurrentes. La planificación del paisaje se realiza a diversas escalas que van desde lo regional hasta lo local, es decir, la planificación del paisaje la podemos realizar desde la escala de una reserva de la biosfera hasta el jardín vecinal o el parque urbano. Conocer las características del suelo disponible nos ayuda a tomar decisiones para orientar el desarrollo y el crecimiento de nuestras ciudades. Con esto podríamos lograr mejores condiciones de habitabilidad en nuestros núcleos urbanos. Por eso yo me he referido, no es que haya desviado la temática de la presentación hacia el suelo urbano, lo que ocurre es que yo considero que es fundamental que exista una política en materia de suelo urbano. Bueno, yo con esto termino y muchas gracias.